El inicio del horror. El aire helado recorre las calles desiertas de Ucrania, donde el eco de los escombros cruje bajo los pies de aquellos que aún quedan. 3 años han pasado desde que el primer estruendo rompió el cielo, y desde entonces, nada ha vuelto a ser igual. En aquel primer día, cuando las alarmas antiaéreas sonaron por toda la nación, nadie imaginó la magnitud de lo que estaba por venir. Hubo incredulidad, miedo, una espera tensa que se rompió con el primer misil que impactó el corazón de la ciudad. Desde entonces, la guerra no ha cesado. Las familias despertaron en medio del caos. Las luces se apagaron, las ventanas explotaron. El suelo tembló bajo el rugido de las explosiones. Muchos tomaron lo que pudieron y huyeron. Otros no tuvieron opción. Quedaron atrapados en el infierno que se avecinaba, viendo cómo su mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Los niños que ayer jugaban en los parques, hoy corren a refugiarse en sótanos oscuros, donde las paredes húmedas y el olor a miedo se han convertido en su nuevo hogar. Sus risas han sido reemplazadas por silencios largos y miradas perdidas. Aprendieron a diferenciar el sonido de los drones, de los misiles, de los disparos. Su infancia quedó sepultada bajo los escombros. Las ciudades que antes brillaban con luces y vida, ahora son un paisaje de ruinas. Calles enteras convertidas en cementerios de acero y concreto. Edificios colapsados como tumbas de lo que una vez fueron hogares llenos de historias, de familias, de amor. Donde antes había mercados bulliciosos, solo quedan estructuras quemadas y vidrieras rotas, testigos mudos del saqueo y la desesperación. Los hospitales, abarrotados de heridos, operan en la penumbra con doctores y enfermeras que han olvidado lo que es dormir. No hay suficiente anestesia, no hay suficiente medicación, no hay suficientes manos. La sangre tiñe los pasillos y los gritos de dolor se mezclan con las oraciones de quienes esperan noticias de sus seres queridos. Las estaciones de tren, que alguna vez fueron símbolo de reencuentro y despedida, se convirtieron en puntos de escape. Multitudes desesperadas intentaban abordar vagones sobrecargados. Madres entregaban a sus hijos a extraños con la esperanza de que pudieran llegar a un lugar seguro. En los andenes, las lágrimas y los sollozos ahogaban cualquier palabra de consuelo. En las carreteras, miles de autos formaban filas interminables en busca de una salida. Pero no todos lograron huir. En cuestión de horas, carreteras enteras fueron reducidas a cenizas, atrapando en su interior a quienes no llegaron a tiempo. Los restos de vehículos calcinados aún marcan el camino de aquellos que intentaron escapar y no lo lograron. Los soldados caminan con el peso del miedo y la determinación. Cada día es una batalla contra el enemigo y contra el frío, contra la falta de alimentos, contra el agotamiento. Llevan cartas arrugadas en los bolsillos, fotos de sus hijos, promesas de que algún día regresarán. Pero la guerra no entiende de promesas. Cada batalla deja más cuerpos en el suelo, más nombres en las listas de los caídos, más familias destrozadas. Las escuelas ya no son refugios de conocimiento. Las aulas quedaron vacías, los pupitres cubiertos de polvo y libros olvidados. En algunas, la guerra dejó su huella con impactos de bala en las paredes y techos derrumbados. En otras, los niños han regresado, sentados en el suelo porque las sillas y mesas fueron usadas como leña para sobrevivir al invierno. Aprenden a leer con el sonido de las sirenas de fondo, con la incertidumbre de si volverán a casa cuando termine la jornada. Pero, ¿qué significa regresar cuando el hogar ya no existe? 3 años después, la guerra no es solo un conflicto. Es una sombra que se ha infiltrado en cada rincón del país. Un monstruo que ha arrebatado la paz, los sueños y la esperanza. En los campos, los agricultores ya no cosechan, porque la tierra está sembrada de minas. Los ríos, que antes reflejaban el cielo azul de Ucrania, ahora arrastran el polvo de la destrucción. Los bosques se han convertido en cementerios silenciosos.
donde los soldados encuentran refugio temporal antes de la próxima batalla. Las noches son más oscuras que nunca. Las luces de las Potasim ciudades se apagaron para evitar ser detectadas por los ataques. Solo el resplandor lejano de los incendios ilumina el horizonte. En el silencio de la madrugada, se escuchan los llantos apagados de quienes han perdido todo. Ucrania sangra, pero no se rinde. Y aunque el mundo parezca seguir adelante, aquí, entre las ruinas y el polvo, el tiempo se ha detenido. Cada amanecer es un recordatorio de que la lucha continúa. La lucha por la supervivencia. El humo cubre el horizonte como un velo gris. En los restos de lo que alguna vez fueron ciudades llenas de vida, los pocos que quedan caminan en silencio, con la resignación de quienes han visto demasiado. Cada esquina, cada callejón, cada plaza es un recordatorio de la guerra, una herida abierta en el corazón de Ucrania. Sobreviven, no porque sea fácil, sino porque no tienen otra opción. Los refugios improvisados en estaciones de metro, sótanos y edificios en ruinas son el hogar de miles. En la oscuridad, las velas parpadean, proyectando sombras largas en los muros de concreto frío. El aire está cargado de humedad, de polvo y del llanto contenido de aquellos que han perdido demasiado para seguir llorando. Las familias se amontonan bajo mantas delgadas, buscando un poco de calor en un invierno que no perdona. Afuera, la nieve cubre los escombros, pero no puede ocultar la devastación. En las calles, ancianos caminan con pasos vacilantes, con los ojos nublados por el miedo y la incertidumbre. Han vivido guerras antes, pero ninguna como esta. El hambre se ha convertido en un enemigo tan cruel como las bombas. Los mercados dejaron de recibir provisiones hace meses. Las pocas tiendas que aún tienen algo que vender lo hacen a precios inalcanzables. La gente intercambia lo que tiene, un par de guantes por un pedazo de pan, una linterna por una lata de frijoles. En las colas de ayuda humanitaria, la gente espera durante horas en temperaturas bajo cero. Algunos no logran resistir. En los días más fríos, los cuerpos sin vida aparecen en los rincones de la ciudad, envueltos en abrigos desgastados, con la esperanza de haber encontrado un poco de calor antes de cerrar los ojos para siempre. Los hospitales están al borde del colapso. En lo que queda de las salas de emergencia, los médicos trabajan sin descanso, con recursos mínimos. La anestesia es un lujo, las cirugías se hacen bajo la luz de linternas y los antibióticos escasean. Los heridos esperan en los pasillos, algunos con vendajes improvisados, otros con la mirada perdida, conscientes de que no todos serán atendidos. En las calles, los niños caminan entre ruinas con los ojos apagados. Han aprendido demasiado sobre la guerra en muy poco tiempo. Saben diferenciar el sonido de un dron del de un misil. Saben correr cuando escuchan una explosión. Saben que la palabra hogar ya no significa lo mismo. Algunos han dejado de hablar, otros han dejado de sonreír. En los refugios, escriben sus nombres en las paredes, con la esperanza de que alguien, algún día, los recuerde. Sus dibujos, que antes eran de paisajes y juegos, ahora son de tanques, de explosiones, de soldados. En los pueblos más pequeños, la vida también se ha detenido. El sonido del viento es interrumpido solo por el eco de la guerra a la distancia. Las familias que no pudieron huir sobreviven con lo poco que tienen. Cortan leña para calentar sus casas, funden la nieve para obtener agua, cazan animales que alguna vez consideraron mascotas. Los soldados recorren las calles destruidas con el peso del cansancio en sus rostros. Algunos no han visto a sus familias en meses, otros no saben si aún tienen un hogar al que regresar. En sus bolsillos llevan cartas que nunca podrán entregar, fotografías arrugadas de los seres queridos que dejaron atrás. Cada batalla les arrebata un amigo, un hermano. Saben que pueden ser los próximos, pero siguen adelante, porque rendirse no es una opción. Luchan no solo por su país, sino por aquellos que no pueden hacerlo, por los ancianos, por las madres, por los niños que aún tienen esperanza.
Las iglesias, algunas en ruinas, siguen abiertas. No hay bancos, no hay vitrales, pero la gente entra de todos modos. Se arrodillan sobre el suelo polvoriento, cierran los ojos y murmuran oraciones. No piden milagros, solo un día más de vida, solo una noche sin explosiones. En medio del horror, hay quienes se aferran a la esperanza. Voluntarios recorren las calles con mochilas llenas de pan y mantas. Médicos atienden en refugios improvisados, aun cuando ellos mismos no han comido en días. Un hombre toca su violín en lo que queda de una plaza, porque la música es su única forma de recordar que aún son humanos. Pero la guerra no deja espacio para la normalidad. Cada amanecer es un nuevo desafío. Cada día es una batalla contra el hambre, el frío, la desesperación. Las noticias del mundo siguen su curso, las cámaras de televisión enfocan otras crisis, pero aquí, en Ucrania, el horror continúa. Las ciudades siguen desmoronándose, las vidas siguen apagándose. Y mientras algunos se han acostumbrado a la guerra, otros siguen luchando por recordar cómo era la vida antes de que todo se viniera abajo. Porque cuando el silencio regrese, cuando el último misil haya caído, Ucrania tendrá que reconstruirse desde los escombros. Pero, ¿cómo se reconstruye un país cuando lo que más se ha perdido no son edificios, sino las vidas que jamás volverán? La tierra de los olvidados. El mundo ya no mira a Ucrania con la misma intensidad. Las cámaras de los noticieros han cambiado de enfoque. Las portadas de los periódicos hablan de otras tragedias. Pero aquí, en las calles rotas y en los pueblos en ruinas, la guerra sigue dejando cicatrices que nadie ve. Las ciudades han quedado convertidas en esqueletos de concreto. Calles que alguna vez estuvieron llenas de risas y conversaciones, ahora son solo escombros y polvo. La vida no ha regresado, y para muchos, quizás nunca lo haga. Los que lograron huir viven con la culpa de haber escapado. Se preguntan si algún día podrán volver, si sus hogares seguirán en pie o si todo lo que conocían ha sido borrado del mapa. Los que se quedaron, en cambio, viven con la certeza de que el futuro es incierto, de que cada día puede ser el último. Las escuelas, que alguna vez fueron templos del aprendizaje, son ahora refugios para quienes no tienen a dónde ir. Los pupitres han sido reemplazados por camas improvisadas, los libros por mochilas llenas de comida racionada. En los hospitales, los doctores siguen operando bajo la luz de linternas, con la esperanza de salvar una vida más antes de que se acaben los suministros. Pero a pesar de todo, la resistencia sigue viva. Porque Ucrania no es solo ruinas y escombros. Ucrania es la madre que aún canta canciones de cuna en la penumbra de un sótano. Es el niño que dibuja con tiza en un muro destruido, imaginando un futuro que aún no puede tocar. Es el soldado que sigue en pie, con frío, con hambre, pero con la convicción de que su lucha tiene sentido. La guerra ha intentado destruirlo todo, pero hay algo que nunca podrá borrar: la esperanza de un pueblo que se niega a ser olvidado,